adecuadamente. Y ahora vamos a dar paso al doctor José María Navarro, que es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien trabajó en este proyecto junto con la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, también Georgina Campos Mora. Eh, la investigación se denomina A casi 15 años de la declaratoria gastronómica, ¿qué ha pasado? Adelante, por favor, doctor José María. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les agradecemos pues el espacio, la posibilidad de poder compartir resultados de un largo periodo de estudio en torno a, bien lo dice la mesa, los retos y desafíos que ha sustentado la cocina tradicional a partir de la declaratoria de la UNESCO, ¿no? Como es sabido, tenemos bastante rato, lo comentábamos algunas ideas en el Congreso pasado, y estamos a un año para cumplir casi los 15 de la declaratoria, y nos hemos puesto a reflexionar qué ha pasado, qué ha generado este esfuerzo que hizo el gobierno del estado, el gobierno estatal, el gobierno nacional y a través de la UNESCO, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bien lo mencionamos, ¿no? El 16 de noviembre del 2010, la UNESCO hizo oficial la patrimonialización de la cocina tradicional mexicana a través del paradigma de Michoacán. ¿Sí? No significa que este haya sido el único intento, hubo otros, ahorita voy a hablar de eso. Con ello, el impulso político, turístico y económico comenzó una carrera por mercantilizar las prácticas culinarias de las distintas regiones de la entidad. Y después de eso, ¿qué siguió? ¿Sí? Esta es la principal interrogante que nos surge a lo largo de estos años, ¿no? ¿Qué siguió después de obtener el reconocimiento? ¿Se pausó? ¿Los esfuerzos institucionales dieron pie a otras cosas? Y con ello salen a resurgir estas interrogantes, ¿no? ¿Cómo ha impactado el reconocimiento de la UNESCO en la preservación y evolución de la cocina tradicional mexicana desde la perspectiva de Michoacán? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué papel ha jugado los políticos en la construcción y manipulación del discurso de la cocina tradicional como un producto turístico y comerciable? ¿Cuáles son las consecuencias de la mercantilización de la cultura en la autenticidad y sostenibilidad de las prácticas culinarias tradicionales? Es decir, ¿cómo todo esto ha afectado a las cocineras y cocineros tradicionales? ¿Cómo se ha modificado y cómo ha afectado, ¿no? Desde la vestimenta hasta las formas de preparación. Bien lo hablaba la maestra eh, María, de la preservación del huevo, cómo se preserva la carne, cómo son los procesos de construcción, qué platillos se han dejado de hacer y cuáles se han priorizado. ¿Sí? En esta idea, con ustedes, el exgobernador perredista, Silvano Aureoles, y con ello nos enfrentamos a la mercantilización a través del proceso político. ¿Sí? La mercantilización implica que la cocina sea sometida a un proceso económico, ¿va? Pero cómo es sometida también a un proceso político. Es inevitable pensar que la cocina michoacana es rica, variada, colorida, hay platillos diversos, bocadillos, bocados, se preparan con recetas transmitidas de generación en generación, de madres a hijas, ¿sí? Eso es lo que se repite congreso tras congreso, evento tras evento, plática tras plática, pero en el gran esquema de las cosas, Michoacán y en particular sus élites gobernantes y empresariado ha definido de sobremanera qué es lo tradicional y en ese afán, en los últimos años, han reescrito la idea de una cocina comunitaria, cocina indígena y claro, la cocina tradicional, todos bajo la influencia de la mercantilización de platillos, ¿sí? Para los eventos a través de las políticas turísticas, culturales, agresivas que folclorizan tanto hombres como mujeres. Lo hemos visto en diferentes eventos, lo hemos visto en distintos escenarios, ¿no? Y a razón de esto tenemos algunos conceptos, la mercantilización del turismo, ¿no? El fetichismo del mercado, cómo los objetos de consumo, de bienes de consumo y bienes de valores se convierten en mercancía. Sí, lo dice Marx. Es un término muy clásico de Marx. Los bienes y los servicios
obedecen a la mercantilización. Y por el otro lado tenemos a Foucault con el poder, ¿no? Que en términos, en términos de Foucault, Foucaultianos, no es un objeto tangible, ¿no? Es un despliegue que opera en las esferas de la vida social, implica que no se limitan las instituciones políticas y económicas, sino también a las relaciones sociales y culturales. A través de ellos, sí, vemos cómo se ha gestado, y bien lo dice la doctora, la investigadora peruana María García Elena, Mariana Elena García, la gastropolítica. ¿Sí? A través de, por ejemplo, ella lo estudia en Perú, pero se puede observar en las fotos. Las fotos que escogimos no son alrededor, tienen un significado. Los personajes que han estado viendo, y me regreso tantito, y con el anuncio oficial de la declaratoria son los gobernadores del estado, ¿sí? Con los secretarios de turismo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, actualmente el gobernador Bedoya, ¿sí? Con el secretario de Turismo, y el ex gobernador Genoveo Figueroa, ex secretario de Turismo con Leonel Godoy Rangel, quienes recibieron la declaratoria de la UNESCO. La gastronomía, en términos de Rachel Daudat, de María Elena García, en términos de Foucault, es un elemento más de poder y de control. ¿Sí? Es un concepto, la gastropolítica, un concepto nuevo de 2023 en su último libro, La gastropolítica en Perú. Las relaciones políticas y económicas con la comida, las cuales son objeto de políticas claras que buscan la construcción de una marca cultural única, pero en detrimento de las identidades locales. Y tomamos como ejemplo el proceso que ha ocurrido en estos 15 años en Michoacán. Es un proceso que da muchos elementos para explorar a través de Morelia en Boca, la Feria de las Cocinas Tradicionales en Uruapan, los eventos gastronómicos que hace el ayuntamiento de la ciudad de Morelia, ¿sí? Y que va construyendo una identidad y una red que legitima qué es una práctica cultural tradicional y cuáles no son. ¿Sí? Y van a definir incluso qué tipos de platillos se pueden comer y con qué nivel de picante se pueden comer. Tradicionalmente hay muchos platillos en Michoacán, sobre todo para la tierra caliente, ¿sí? Los cuales son productos picosos por la misma condición de la región, ¿sí? Pero en este afán de mercantilizar el patrimonio, ¿sí? El Día de Muertos, la pirecua, la música tradicional michoacana, el, los voladores de Tarímbaro, el patrimonio material, el centro histórico de Morelia, la comida y la biosfera de la reserva de la mariposa monarca han sido productos que se han mercantilizado y se han explotado. En particular, la gastronomía ha sido objeto. Las rutas turísticas, los festivales gastronómicos, ahora estuvo Morelia en Boca, viene Páscuaro, Café Pan y Vino, y son escenarios para folclorizar los procesos. Les decía, la cocina tradicional o la idea de hacer una cocina tradicional mexicana que sea reconocida por la UNESCO es un proceso que viene desde 2000, 2001, ¿no? Con la señora Gloria López, ¿no? A través del Instituto eh, Cultural Gastronómico de Comida Mexicana. Este proceso lo vienen haciendo de Puebla, lo intentaron a través de Puebla, lo intentaron a través de Oaxaca, y en Michoacán fue donde se encontró una base historiográfica para la recolección de documentación para fortalecer el proceso que pedía la UNESCO, ¿sí? Y vemos otra vez, esto es gastropolítica. La cocina tradicional en México, por lo menos para Michoacán, Oaxaca y algunas regiones de Puebla, o Puebla en concreto, están atadas completamente a los intereses políticos, ¿no? El secretario de Turismo siendo alimentado por la galardonada Juana Bravo, ¿sí? Y este personaje es el modelo idílico de los políticos para hacer publicidad, para hacer marketing. Este es el festival de cocina tradicional michoacana que se llevó a cabo en el Observatorio de Morelia, en el Orquidiario, al lado del Orquidiario. Y el proceso de construcción cultural, el proceso de construcción de la marca es Juana Bravo, una mujer indígena, una mujer que no sabe hablar español, que es viuda, ¿sí? El producto perfecto
para promover la identidad cultural gastronómica. Pero ¿quién? Y aparte de eso, es purépecha. Pero ¿quién dice que el proceso cultural gastronómico de Michoacán es solo lo purépecha? Hay más etnias, hay más comunidades, hay comunidades afro, hay comunidades nahuas, mazahuas, otomís, etcétera, pirindas en las regiones que quedan, etcétera. Y vamos a encontrar toda esta deconstrucción de la identidad culinaria y solo fomentar lo purépecha. ¿Sí? Hay una exclusión de las otras comunidades, de las otras identidades culturales culinarias, pero solo lo que vale es lo purépecha, el uchepo, la corunda, ¿sí? Y la bebida tradicional, pues el mezcal y la charanda, ¿sí? Que se convierten en marcas protegidas por el gobierno del estado a través de políticas turísticas que van a fomentar la folclorización y el marketing integrado al fogón, ¿sí? Hemos hecho muchas entrevistas a lo largo de estos últimos 10 años. Hemos explorado diferentes comunidades, Sacan, Angahuan, las mismas comunidades que llegan aquí a Morelia, las tenencias de Morelia, etcétera. Y hemos encontrado ese arrojo al proceso de marketing. ¿Sí? El mismo corundero de Michoacán no lo ha reflejado en esto se está desvirtuando. Morelia en Boca es la manifestación inequívoca de la mercantilización de la cocina tradicional de una experiencia costosa donde solo dos o tres cocineras hacen su aparición en un mercado repleto de chefs en preparación que minimizan los saberes históricos que ellas han adquirido. Ellas no, si ustedes van a algún evento de cocina tradicional acá en Michoacán, por lo menos para lo que es Michoacán, ellas no te sirven. Hay chicos de las escuelas de gastronomía, el Colegio Culinario de Morelia, las universidades privadas, etcétera, que son los que sirven. Ellas no tocan la comida, ¿sí? A ellas, algo que nos sorprendió en este último evento fue que ellas no reciben el dinero directamente. Tienes que comprar los boletitos como si fuese una kermés y con ellos haces el trueque. Pero los chefs invitados, a ellos sí les pagas con dinero, incluso con tarjetas. ¿Sí? Entonces, hay una evidente mercantilización de todo este proceso y un uso indebido, folclórico, de los saberes de ellos. ¿Sí? Toman las recetas y las exportan a los restaurantes. ¿Para qué? Para que no salgas del escenario de la capital o de la seguridad de la capital estatal. Y este es el ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos las dos fotos, estas fotos son recientes, de Morelia en Boca, en el Palacio de Clavijero, en la zona de los patios. La doctora, la chef tradicional Esperanza Galván de Sacán, al lado de una de sus ayudantes, pero los que sirven el plato son los chicos que vienen de gastronomía aquí, esta muchachita de gorra. Y también al centro del patio hay un enorme parafernalia para simular una cocina tradicional que no tiene nada que ver. Y son los chefs los que sirven el decorado con platillos con sopecitos de 300 200 pesos. ¿Sí? Hay una folclorización y les repito, la gastropolítica está necesariamente vinculada a este proceso. Aquí tenemos a Gloria López y a Genoveo Figueroa, ¿sí? En esta construcción de la marca. Son los embajadores de la marca y tienen que estar ahí en el evento. Tienen que estar en el otro, etcétera. Y a 15 años de la declaratoria, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Se ha mercantilizado evidentemente en términos marxistas el proceso de la comida tradicional mexicana, o por lo menos para mí. ¿Sí? No tenemos, solo si tienes el certificado que da la UNESCO, algunos, hemos visto en algunas cocinas de los cocineros que es el cuadro central de sus cocinas, es el ejemplo invaluable de yo soy parte de la convención y por lo tanto mi cocina sí es tradicional, la que está en el mercado no. ¿Sí? Y esta imagen se ha perdido en el proceso de la gastronomía en afán de preservar una idea o crear una idea de marketing culinario. Solo nos queda lo que decía la doctora Brisol, lo que dice el doctor Jorge Amos. Eh, Hay muchas interrogantes en todo este proceso que deben de ser atendidas con miras a una nueva historiografía crítica que busca no solo la recopilación, sino la cuestión de prácticas, ritos, discursos e historias. Por la aplicación, pues la amplia presencia de los estudios orientados de manera que describen platillos, que recopilan solamente, están alejados de lo que es realmente. Si patrimonio, en el momento que se patrimonializa,
deja de ser una práctica intrínseca de las comunidades para convertirse en una práctica del mundo. Con esto termino. Hay mucho que estudiar, hay mucho que revisar y hay mucho que redactar para poder llegar a una idea más clara en qué ha pasado en estos 15 años, ¿no? Es evidente que hay una injerencia del poder político y el poder económico para crear una marca cultural, como dice la doctora María Elena García, en este proceso de mercantilización, de solo vale cuando se le pone un precio más alto. Y con esto concluyo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.